Buenos días y bienvenidos. Gracias por conectarse a este exclusivo episodio de FATV Deep Dive. Soy Ray Ruga, el CEO de FinTech Americas, y hoy seré su anfitrión y moderador del programa. Para aquellos que nos acompañan por primera vez, este es un evento que realizamos mensualmente con el objetivo de explorar a profundidad, o en otras palabras, sumergirnos en un deep dive de los temas más candentes de la región, analizándolos desde diferentes perspectivas junto a reconocidos líderes de la industria. La estructura del deep dive es así. Comenzaremos con un big picture, un panorama general a nivel macro sobre el tema de hoy, que es el fraude. Y de ahí pasaremos a un panel de discusión con líderes del sector financiero para bajar esta mirada general a la realidad organizacional. Y para terminar tendremos una clase magistral, un masterclass, que le ofrecerá una perspectiva más técnica del tema. Con este recorrido lo que buscamos es unir todos los puntos y cerrar un círculo alrededor del tema para tocarlo desde diferentes perspectivas en las que todas son igual de relevantes. Deep Dive es una iniciativa de FinTech Américas que ojalá les aporte muchísimo valor. Además de los conocimientos que obtendrán, quienes se quedan hasta el final recibirán una certificación exclusiva. Esta certificación puede sumarla a su hoja de vida, a sus perfiles de LinkedIn y compartirlas en sus redes sociales para mostrar su compromiso con el aprendizaje continuo y la prevención del fraude financiero, que es el tema sobre el que vamos a centrarnos hoy. Es un tema sumamente relevante porque con el aumento del uso de los canales digitales y las nuevas tecnologías que tienen los cibercriminales a su alcance, los intentos de fraude están creciendo a un ritmo alarmante y las instituciones financieras están comprometidas a ofrecer la máxima protección sin descuidar las experiencias de los usuarios ni sus empleados. Para ir metiéndonos de lleno en el tema, quiero compartirles algunos datos relevantes. Mastercard alerta que una de cada 5 transacciones de comercio electrónico en América Latina es rechazada por ser fraudulenta, el doble que en cualquier otra región del mundo. American Banking Journal estima que por cada dólar perdido debido al fraude, los bancos enfrentan $4 en costos. Y esto es sin tener en cuenta el daño que podría sufrir su reputación. Forbes informó que la inteligencia artificial está potenciando el fraude financiero y ha generado pérdidas de más de 8.8 mil millones de dólares durante el año 2022, un 40% más que en el 2021. Y el 53% de los consumidores considera que es la responsabilidad de su banco reembolsarles en caso de ser objetivo de un fraude. Y el 77% cambiaría de banco si no se les reembolsa el dinero perdido, de acuerdo a datos publicados por Business Wire. Obviamente, prevenir el fraude es un tema crítico para la industria y todos los conocimientos que vamos a compartirles hoy les ayudarán a conocer lo que está pasando en la industria hoy y enfrentar este desafío y vencer a los defraudadores. Para saber qué opina la comunidad de FinTech Américas, hicimos una encuesta en social media recientemente. Los invito a participar en la encuesta ya que la opinión de todos ustedes es muy importante para nosotros. Para contestar la encuesta, vayan a la sección del poll al lado del chat. Bueno, ahora, sin más preámbulos, quiero presentar a nuestro primer invitado. Armando Augusto Castillo Tibana, gerente corporativo de seguridad de la información y ciberseguridad Grupo Pichincha. Armando cuenta con una trayectoria de 15 años en el área de seguridad de la información en el sector financiero, desarrollando proyectos de gobierno de seguridad de la información y ciberseguridad, participando en comités locales e internacionales directamente con la alta gerencia y juntas directivas. En el 2021 asumió la gerencia corporativa de seguridad de la información y ciberseguridad del Grupo Corporativo Pichincha para apoyar desde su ámbito de acción en la estrategia de ciberseguridad y transformación digital en todo el ecosistema de empresas financieras y no financieras del Grupo Pichincha a nivel global.
Como muchos saben, Grupo Pichincha fue fundado en el 1906 y al día de hoy es uno de los mayores grupos financieros de Ecuador. También tiene presencia en otros países de la región como Perú, Colombia, España y los Estados Unidos. Bueno, bienvenido Armando. Rey, bueno, muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un placer y un gusto estar contigo. Bueno, un placer de tenerte acá con nosotros de nuevo. Vamos a empezar, Armando, desde tu punto de vista y el cargo en el grupo Pichincha. ¿Cómo describirías la magnitud del problema de fraude financiero en América Latina? Pues realmente como tú lo decías y al inicio con las estadísticas que presentabas, es un tema crítico en la organización, no solamente en el grupo, sino a nivel de la región y del mundo, donde el fraude realmente se ha convertido en uno de los puntos claves que tenemos que ir identificando, revisando pues día a día, porque así como nosotros implementamos una serie de estrategias y de herramientas tecnológicas, de procesos, personas y tecnología, pues los delincuentes también están a la vanguardia y también están desarrollando las mismas estrategias. Entonces, a veces estás peleando con las mismas armas que tienes tú y el delincuente te está haciendo la misma. Si utilizas inteligencia artificial, ellos también utilizan inteligencia artificial y al final es una guerra que tienes que ir trabajando día a día para que realmente el fraude se vaya disminuyendo. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos algunos temas puntuales de suplantaciones, de robos de información, algunos temas de fraudes con tarjetas, algunos temas en las oficinas o agencias bancarias. Entonces, al final de cuentas, tienes que elaborar como una estrategia en la que te permita realmente ir disminuyendo poco a poco este fraude, ir trabajando día a día en los avances en la tecnología, en este mundo hiperconvergente, que realmente te ayude a disminuir. No lo vas a eliminar, sino lo vas a tratar de disminuir y mitigar. Bueno, mencionaste la inteligencia artificial. Hablando de eso, ¿cuáles son las tendencias más preocupantes que observas en relación con el fraude financiero en la región? Pues tenemos una que nos preocupa bastante, que es el deepfake, que realmente es esa suplantación que te hacen de la voz y de la cara de los CEOs o de las personas que tienen poder dentro de la organización. Entonces, también así como están saliendo todas estas tecnologías, como decíamos, para protegerte, también están saliendo otras tecnologías para poder atacarte. Entonces, yo creo que es una de las que más nos preocupa a nosotros como organización, y en eso hemos ido trabajando en diferentes estrategias, como utilizando otras herramientas que tiene Microsoft, que tiene Cisco, GCP y otras allí, que nos permitan de una u otra forma contrarrestarlo. Esa es como la primera a nivel tecnológico. Y la otra es generar la cultura dentro de la organización, porque al final de cuentas cuando te llegan estos temas de ingeniería o este tema de phishing o a veces estas herramientas, pues tienes que tener ya consciente todas las líneas de tu organización para que te estén reportando, para que te estén escalando, para que realmente todas estemos como orquestadas, porque a veces cuando, eso es lo que utiliza también el delincuente, que ves que en las organizaciones a veces están desfragmentadas unas líneas con las otras, entonces es por ahí donde él puede llegar y poder atacar alguna de esas líneas que son más débiles dentro de la estructura de nuestras empresas. Bueno, de los datos, como presenté de nuestra investigación, América Latina es la región que tiene más ataques del mundo. ¿Cuáles tú crees que son los principales obstáculos que enfrentan las instituciones financieras para combatir el fraude financiero en América Latina y por qué somos la región más atacada del mundo? Pues yo creo que Rey, uno de los problemas que tenemos en todas las regiones, por ejemplo, yo que estaba trabajando en varios países y tengo como ese conocimiento, a veces es la falta de colaboración y la falta de las agremiaciones, porque a veces las entidades financieras tienen las herramientas, tienen las personas, los procesos, pero a veces si te atacan en una entidad, a veces esa entidad solamente quiere resolver su problema y no contarle a las demás entidades que te está pasando eso. Mientras los delincuentes sí trabajan de manera colaborativa, se te roban una base de datos, la publican en el mundo allá en la Deep Web. Entonces ellos sí trabajan como un solo conjunto, mientras que nosotros trabajamos de manera independiente como silos. Yo creo que es uno de los primeros problemas. El segundo es que a veces los presupuestos son cortos en las entidades. Hasta ahorita les están dando como la relevancia de que realmente se necesita tener presupuestos destinados para los temas de fraudes, para los temas de ciberseguridad, que en este mundo que estamos súper conectados,
pues las avanzan día a día y por ende, si tú no estás con unos presupuestos que sean realmente robustos, pues no, nunca vas a combatir ese fraude y lo que vas a abrir es una puerta para que el delincuente entre por allí. Entonces, por ejemplo, en nuestras empresas, nuestros CEOs están supremamente conscientes de que se necesita un presupuesto para poder avanzar en estos temas. O sea, ellos dicen, los presupuestos no puede ser un bloqueante y hay que invertir y reinvertir cuando sea necesario. Entonces, tampoco pues vamos a gastar toda la plata que se genere en la organización en temas tecnológicos o de ciberseguridad. Sin embargo, hay que medirlo en función del riesgo y por eso es importante saber dónde vas a meter esas capas de seguridad en función al riesgo y al apetito que tenga la organización. Tú estás en la alta gerencia acá manejando el tema de la protección de la organización. Al mismo tiempo, estamos viendo en el mundo de la transformación digital la expectativa de la experiencia del usuario, empezando por la velocidad, que es creo que lo que todos los clientes quieren es que todo se transmite rapidísimo, pero eso a veces tiene conflicto con la seguridad. ¿Cómo desde tu silla miras el tema de la experiencia del usuario en contra de la seguridad de la organización y de los clientes? Esa es una muy buena pregunta, Rey. Nosotros realmente trabajamos en función del cliente. Queremos que la usabilidad y la experiencia sea lo mejor para el cliente, o sea, que no tengamos tantos controles que te ayuden de pronto a dificultarte tu vida. Sin embargo, de una u otra forma es necesario también concientizar al cliente que a veces esas medidas y esos controles que tú colocas no es para que le coloques un bloqueante más al uso de los canales, sino realmente es para proteger la data y la información. Que era lo que decíamos en algún momento, si un cliente está mal atendido, si a un cliente le cometen un fraude, posiblemente si la organización no le devuelve el dinero, pues ese cliente ya no va a volver a la organización y utilizando las redes sociales, pues te va a dar, mejor dicho, te va a dar en toda la cantidad de likes negativos para que muchos otros clientes ya no estén en tu organización. Entonces, a niveles evitamos esa fricción desarrollando canales y servicios más eficientes, sin embargo, que tengan las capas de seguridad por debajo. Entonces, hacemos que tenga un control biométrico, que tengan un tema de usabilidad, que tengan un tema de comportamiento, que a nivel de la seguridad, estas herramientas a veces tomen las acciones y las decisiones cuando vea que el comportamiento no es el adecuado. Que, por ejemplo, Armando está trabajando en Colombia y se fue de un momento a otro, está haciendo algún movimiento desde China o desde Irán. Entonces, al final de cuentas, la herramienta tiene que tomar una acción, decir, oye, Armando, no siempre estás haciendo todo esto en la región y al día de mañana ya está trabajando en la China o en Irán, entonces hay algo anómalo. Entonces, la herramienta a nivel de fraudes y a nivel del riesgo tiene que tomar unas acciones para que realmente pues, te ayude a proteger, porque el día que te pase el fraude, pues el cliente que esté afectado no va a volver a tu organización y al final de cuentas, utilizando todos los sistemas de redes sociales, pues te va a dar un tema reputacional negativo y las sanciones que vienen por parte de tu regulador. Considerando lo que has presentado acá, ¿cuáles tú crees que son los principales obstáculos que enfrentan a las instituciones financieras para combatir el fraude financiero que estás mencionando? Yo creo que ya lo habíamos hablado, de pronto hablado en algunos temas ahí, Rey, es como el tema de colaboración, o sea, por ejemplo, en Colombia y en otros países se está desarrollando el tema colaborativo a través de las asociaciones de bancos, en las que estamos diciendo, oiga, colaboremos más, si nos está pasando algún incidente, por ejemplo, el SIN-SWAP, que era el tema de suplantación de la SIN, venga más bien y colaboremos en conjunto, qué está haciendo usted como entidad, qué controles está implementando, porque ese mismo fraude que te está pasando a ti, me está pasando a mí. Entonces, al final es colaborar en conjunto, mirar qué herramientas se pueden implementar a nivel de la estrategia y cómo lo podemos desarrollar desde el gobierno, las empresas y todos los entes que realmente están allí involucrados, porque esto es un ecosistema. Bueno, ahora siguiendo esa línea, Lourdes Marianela Sotelo Espinosa nos preguntas, en temas de ciberseguridad, ¿también ven que sea necesario contar con el apoyo de los gobiernos y o entes gubernamentales? Esto es fundamental, Rey. O sea, esa es una muy buena pregunta y aquí tenemos que trabajar en todas las capas, no solamente como nosotros como empresas, sino que tenemos que aliarnos con los gobiernos, con las demás instituciones financieras, no financieras, para que realmente el ecosistema se mueva y podamos trabajar en conjunto, porque como hablamos, el delincuente informático son agremiaciones también de personas con recursos, con dineros, que realmente están trabajando en función de poder atacar a cualquier entidad a nivel del mundo. Entonces nosotros también tenemos que trabajar desde la sombrilla del gobierno y de ahí empezar a bajarlo en cascada para que realmente pues seamos todo un ecosistema que podamos
generar esa resistencia hacia el fraude informático y hacia el fraude digital. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Lourdes. Y bueno, entonces, a ver, estamos hablando entonces mirando, José Antonio Díaz Vargas dice cómo la comunidad latinoamericana se está enfrentando a la lucha contra el blanqueo de capitales. Ese también ha sido una de las dolencias que hemos tenido en nuestros países. Ese blanqueo de capitales a veces es difícil de detectar, sin embargo, pues hay herramientas que también te van haciendo un perfil transaccional de tu cliente para saber de dónde están sacando tus dineros, de dónde están ingresando, que realmente hagan unas revisiones y unas validaciones exhaustivas del cliente para determinar de dónde están ingresando y evitar esos blanqueos. O sea, por ejemplo, pasó en algún momento en México donde algún banco allá de la región fue multado por eso, por el blanqueo de capitales, porque ingresaban dineros del narcotráfico y el banco en ningún momento estableció esos controles para poder mitigar pues que ese dinero fraudulento entrara a las arcas y después quedara ya lícito. Bueno, además de las tecnologías y el rol que cumplen ¿qué rol cumplen los empleados de una institución financiera? ¿Cuán importantes consideras que sea la concientización y educación de los clientes para prevenir el fraude financiero? Esto tiene que ser un tema continuo, Rey, o sea, tiene que ser un tema de no solamente una capacitación, sino tiene que ser un programa en todo el año, donde estés capacitando a tus clientes, a tus empleados, a tus proveedores, para que realmente estén conscientes de las nuevas amenazas, de las tendencias, que si te llegó un correo fraudulento o un correo, más bien un correo que no es relacionado con tu gestión o que es un correo de difícil procedencia, al final de cuentas tú tienes que también tener esa capacidad de decir, oiga, este correo se lo pasa al área de seguridad de la información o ciberseguridad, al área tecnológica o al área que corresponda, para que realmente pues se hagan todas las gestiones que se necesitan y no simplemente darle clic como para mirar qué es lo que tiene y después lo reporto. O sea, las personas, nosotros concientizamos a que las personas tienen que ser el firewall humano para que realmente sea nuestra primera barrera y después ya es lo que hablamos, las tecnologías y lo demás son complementos, son medios, pero si tú no estás consciente de que te puede llegar por el lado tuyo y simplemente le das clic a un link malicioso, pues realmente como que hay algo que está fragmentado en esa cadena, que era lo que estábamos conversando. Es por eso siempre tiene que ser un tema de concientización, capacitación, cursos, entrenamiento, ataques simulados, que al final se conviertan en que no es una bala de plata ni que la seguridad de la información sea, mejor dicho, 100% infalible, pero pues esto es lo que realmente tiene que ir ejecutando de manera consecuente durante todo tu ciclo y seguir cada año, pues porque las técnicas van avanzando. Armando, ¿cuáles son los indicadores claves que se deben monitorear para identificar posibles amenazas? Nosotros tenemos algunos indicadores como la revisión de los perfiles, de los clientes, tenemos indicadores de pérdidas operativas, de pérdidas netas, tenemos otros indicadores del número de eventos, incidentes que nos están pasando en nuestras entidades, que se presentan a la alta gerencia para que realmente esos indicadores sean evolutivos. También tenemos indicadores de cuánta gente ha caído en temas de phishing, en temas de ingeniería social y realmente pues que esto se convierta en un insumo para que todo el mundo esté consciente de lo que está pasando y cómo la alta gerencia también nos va apoyando con recursos, con procesos, con tecnología, cómo lo va bajando en cascada y cómo los vamos concientizando a ellos para que realmente todas las líneas de la organización se vayan moviendo. Manejas la ciberseguridad para una organización multinacional. ¿Qué consejos puedes darnos sobre la evaluación de riesgos efectiva en relación al fraude financiero? Yo creo que es trabajar en conjunto con todas las entidades del grupo, o sea, siempre de manera colaborativa. Nosotros desarrollamos comités estratégicos donde vamos presentando lo que está pasando en nuestras entidades. También vamos trabajando y mirando cómo está pasando, qué está pasando en la región y por eso estamos en las agremiaciones de las entidades de los países para que también en conjunto, como hacían la pregunta, el gobierno sea un artífice de la mitigación del fraude en la región. Yo creo que uno de los consejos que les daría es trabajar en conjunto, mirar qué está pasando en el mercado, concientizar a la alta gerencia para que te den los recursos que necesitan pues siempre estar conscientes y capacitándose a todas las líneas del personal para que disminuyan esos riesgos. Y cuando implementes una solución, siempre hágalo en función del riesgo para que realmente te ayude a mitigar pues tu dolencia y no implementar una herramienta
que es la última tendencia en el mercado, simplemente la quieres implementar porque salió al mercado, pero realmente no te está mitigando tu riesgo. Mira, aquí tenemos muy buenas preguntas acá. Voy a hacer una aquí que me interesa mucho para comenzar. Cristian Caicedo dice, en el sector corporativo ecuatoriano, en temas de ciberseguridad, no se da mucha prioridad. ¿Qué buenas prácticas y primeros pasos nos recomiendas para cambiar el mindset de la alta gerencia? Yo creo que lo que nosotros siempre hemos hecho para cambiar esa mentalidad de la alta gerencia es presentarle la realidad del negocio y la realidad del panorama. Y lo que nosotros siempre hemos dicho, a nosotros, a todas las organizaciones, nos va a pasar un incidente de ciberseguridad. O sea, eso es como cuando te da a ti la gripe o te da el COVID. A nosotros nos va a pasar. Lo que tenemos que disminuir es el impacto de lo que te pueda pasar. Y si tú no estás preparado, el tiempo se convierte en dinero. Entonces tú te hacen un ataque y te puedes durar una semana por fuera, entonces todas las consecuencias reputacionales, el tema de las sanciones, los temas de las multas. Entonces les mostramos realmente lo que puede pasar para que la gente esté consciente, o sea, la alta gerencia, de que si tú no desarrollas un plan estratégico de ciberseguridad, te va a pasar sí o sí, y le muestras también, como mostraste al inicio, las estadísticas y las realidades del sector. Eso nos ha permitido realmente concientizar a las personas y de ahí decir, sí, estamos seguros de que nos va a pasar y le mostramos un mapa de incidentes a nivel del mundo. Entonces ya como que los vamos alineando y nos vamos nosotros alineando. O sea, al principio no es fácil, pero pues es un tema que tiene uno que ir ahí, sígale, hasta que realmente la gente se vuelve consciente de que esto es una prioridad para el negocio. Y como hemos estado hablando de el avance tecnológico y estamos viendo muchas más monedas digitales, José Antonio Díaz Vargas pregunta, ¿el uso de monedas virtuales facilita o dificulta una investigación de delitos financieros? Pues yo creo que a veces dificulta la investigación, porque el tema de las monedas digitales, a veces el seguimiento no es complejo, porque es lo que te permite a veces también ese blanqueo de capitales. Sin embargo, algunas entidades ya se han vuelto más colaborativas con este tema, porque al final de cuentas es un tema que nos está afectando a todo el mundo, a toda la región y a todos los países. Porque ya los delincuentes, por ejemplo, te utilizan las criptomonedas para pedir rescates cuando te hacen un tema de ransomware. Entonces, yo creo que dentro de esas investigaciones a veces dificulta un poco el camino, pero pues antes tienes que tú también tener tus medidas y tus controles como tus logs, tus monitoreos, hacer un tema de correlación para hacerles una investigación que realmente te ayude antes de llegar a ese paso de ir a preguntarle al de la criptomoneda todas tus validaciones e investigaciones para hacer un análisis forense y determinar qué fue lo que pasó al interior de tu organización. Mira, aquí tenemos otra de Mary García Betancourt que dice, hacer un análisis del perfil transaccional del cliente es una de las técnicas y herramientas que usan hoy día las entidades financieras, muchas veces para impulsar sus estrategias de mercadeo y captación de clientes. ¿Qué cuidados tener en cuenta cuando este análisis se convierte para el cliente un riesgo por fraude financiero? Pero nosotros, nuestro perfil lo que nos permite también es identificar lo que estábamos hablando, o sea, saber el cliente en dónde está transando, cuál es lo que más transa, en cuáles canales, dónde transa normalmente. Y al final de cuentas, ese perfil transaccional lo tenemos también en unas herramientas que nos están haciendo monitoreo del cliente. Estamos otras medidas y otros controles que tenemos, otras capas de seguridad que ayudan a proteger de que ese perfil no se convierta como que se puede hacer en un tema de fuga de información y que algún delincuente lo pueda utilizar a favor suyo en temas de ingeniería social. Entonces lo que hacemos es que el perfil realmente de los clientes nos ayuda a disminuir el fraude que pueda estar pasando dentro de las entidades financieras y lo protegemos con otras capas pues para evitar cualquier tema de fuga o cualquier manipulación indebida de esos datos financieros. Y mira, nos queda solamente acá un minuto y quiero dejarle la última palabra aquí, una última pregunta a Natalia Roja, que dice, ¿de qué manera se puede concientizar a los proveedores de la empresa para que cooperen con ella en tema de controles que permitan mitigar el riesgo desde ambas partes? Pues los proveedores son una pieza fundamental e importante porque ellos se convierten en los brazos extendidos del negocio. Entonces, lo que nosotros hacemos es desde el primer contrato que se realice con el cliente, con el proveedor, entre el cliente y el proveedor, le establecemos una serie de medidas y controles que debe cumplir este proveedor.
Adicional, pues se les hacen algunas otras revisiones, temas de auditorías, se les hace validaciones a su página web. En alguno de los negocios, por ejemplo, una buena práctica que se realiza es que dentro del contrato se le pide que se haga un self-assessment en temas de seguridad y ciberseguridad, y que ese self-assessment nos lo esté pasando a nosotros para poder identificar que pues, realmente está haciendo check de todas las funciones. Y ahorita estamos trabajando en un proyecto en donde, por ejemplo, en los países, compartiendo como esas buenas prácticas de terceros, para que si una empresa evalúa a un tercero que es partícipe de varias empresas, entonces al final de cuentas esa revisión nos sirva para todas y evitar pues temas operativos, temas de costos, pero al final todos estemos tranquilos de que realmente se está haciendo esa evaluación al tercero y que en algún momento no tiene ninguna brecha o fuga de información. Porque al final el tercero es responsabilidad de la entidad. O sea, el día que te pase un incidente, pues el regulador va a venir contra ti y no va a venir contra el tercero. Entonces, al final de cuentas, tienes que mirar que ese tercero también tenga todas las medidas, tenga todos los controles, porque pues por ahí a veces también el delincuente lo utiliza como un tubo, una entrada para tus sistemas de información. O sea, pues por eso tiene que ser que el tercero siempre sea partícipe de ese ecosistema de clientes y de proveedores, y que al final todos trabajen de manera mancomunada. Bueno, Armando, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos tu visión y experiencia sobre este tema tan importante para la industria financiera. No, es con todo gusto, Rey, y saludos también a la audiencia. Bueno, yo sí, y también esto ha sido súper interesante y todo lo que hemos compartido y un excelente inicio para todo lo que tenemos preparado a continuación. Antes de nada, quiero darle muchísimas gracias a todos ustedes en la audiencia por tan buenas preguntas. Sé que no le hemos llegado a todas las preguntas y intentaré de seguir esas preguntas a la próxima conversación con el panel que vamos a tener. Bueno, antes de continuar con esa sesión, quiero anunciarles a todos los asistentes que ya está abierta la convocatoria para participar en los premios a los innovadores financieros en las Américas de FinTech Américas. En este breve video podrán conocer más sobre nuestros premios y cómo ustedes, como innovadores, pueden participar. Bueno, y ahora sí, continuamos con nuestro panel ejecutivo. Estamos encantados de tener presentes a 4 líderes de la región para profundizar en el tema de fraude financiero y cómo prevenirlo. Los invitados compartirán sus conocimientos y experiencias sobre los desafíos que enfrentan el sector, nuevas tecnologías y regulaciones, entre otros temas, siempre con el foco puesto en cómo proteger a los clientes y a la organización. Bueno, ya saben, recuerden que la sesión es interactiva, por favor, sigan con sus preguntas y haremos todo lo posible para contestarlas todas. Bueno, seguimos acá. Vamos a darle la bienvenida a Emerson Chávez, líder de ciberseguridad, Banco Ganadero, Bolivia. Javier Andrés Tepedino, CISO, Banco del Sol, Argentina. Manuel Iturrizaga, CISO, Quick Bank Digital Dominicano de Perú, y Fernando Turiño, gerente de prevención de fraudes y Quality Assurance y Alliance. Para empezar, Emerson, el líder de ciberseguridad de Banco Ganadero Bolivia, es un profesional con experiencia de más de 12 años liderando la gestión de ciberseguridad y seguridad de la información para empresas del sector financiero boliviano. Se define como un profesional analítico, metódico, minucioso y organizado, habituado a alto nivel de exigencia, buscando ser un apoyo estratégico para el logro de objetivos y el cumplimiento de las metas de Banco Ganadero. Banco Ganadero es una entidad financiera con más de 27 años de trayectoria y con más de 400 puntos de atención. Tiene presencia en los 9 departamentos de Bolivia. Javier Andrés Tepedino, CISO, Banco del Sol, Argentina, es un líder de ciberseguridad con más de 24 años de experiencia en seguridad de la información
desarrollando los planes de seguridad, análisis de riesgo y prevención y protección de la información. Banco del Sol es el Banco de Sancur Seguros, una aseguradora líder de Argentina con más de 1.800.000 clientes. Manuel Iturrizaga, CISO, QIK, Banco Digital Dominicano de Perú. Manuel es un profesional especializado en seguridad de la información y informática con más de 11 años de experiencia en industrias como telecomunicaciones, banca, seguros, energía, petróleo, gas, retail, consumo masivo, sector público, milicia, etc. Kickbank Digital Dominicano es el primer neobanco de la República Dominicana y del sistema financiero nacional de este país. Es un filial de Grupo Popular, institución con más de 50 años de presencia en el país. Fernando Turiño, gerente de prevención de fraudes y Quality Assurance Alliance Argentina. Fernando es licenciado en seguros con una amplia experiencia de más de 30 años en el sector, especializado en prevención de fraudes. Es un reconocido orador sobre este tema en eventos y conferencias en distintos países de América Latina. Allianz, el grupo Allianz es uno de los principales aseguradores y gestores de activos a nivel mundial, con más de 100 millones de clientes privados y corporativos en más de 70 países. Bienvenidos todos. ¿Qué tal? Muy buen día, Ray. Buen día, Ray. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias de estar con nosotros hoy. Javier, voy a empezar con vos. ¿Qué estrategias consideras como las más efectivas para combatir el fraude financiero? Mira, Rey, la verdad es una excelente pregunta y un poco, de alguna manera, había escuchado parte de lo que había dicho el responsable de Unity y fundamentalmente es tener un muy buen plan estratégico con todo el programa de capacitación y concientización que de alguna forma vos terminás llevando a tus colaboradores y tus clientes. Porque claramente es, como decía anteriormente, es el primer firewall que tenemos, ¿no? Ahí es donde tenemos que de alguna manera estar como muy atentos a todo lo que pueda estar sucediendo, porque bueno, como sabrás, los fraudes están al día y continuamente cambiando. Es decir, si bien las metodologías son siempre similares, tenemos el phishing, el ransomware, el soporte técnico que se hace pasar por otra persona, las redes sociales que se aprovechan, por supuesto, de todas las artimañas posibles para engañar a las personas. Entonces, bueno, tenemos que de alguna manera continuamente estar concientizando a nuestra audiencia de clientes y de colaboradores para que estén atentos al menor detalle posible porque es el que te termina afectando. Fernando, ustedes tienen una presencia a nivel global en 70 países, un footprint gigantesco. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué consideran ustedes las estrategias más efectivas para combatir el fraude financiero? Bueno, gracias por la invitación. Ante todo, es un placer para mí poder ayudar a toda la audiencia. Bueno, las estrategias son muchas, son variadas, ¿no? Año a año hemos ido incorporando cada una de ellas a nuestra red. Lo primero que yo siempre aconsejo a cualquier innovador o a cualquier empresa que esté sufriendo fraude hoy, que en general son todas porque el fraude está en todas las actividades, primero es que tengan en sus organizaciones, no importa el tamaño, sea pequeña, mediana o grande, un especialista de fraude. Eso es fundamental. Rodéense de una persona que conozca el tema porque hoy es necesario. El fraude es digital, o sea, del otro lado no sabemos quién está. Así que el primer punto, como título, es que tengan una persona especializada en fraude, interna o externa. En segunda medida, yo creo que sí o sí tenemos que conocer los datos o tener datos de calidad. Ese sería el segundo gran título. Una gran estrategia para combatir el fraude es tener datos de calidad, porque yo puedo innovar, tener herramientas de última generación, pero si mis datos son de baja calidad,
cualquier robot que yo implemente no va a encontrar un campo útil, ¿no? En tercer medida, tenemos que tener bases de datos. En el terreno que ustedes manejen, las bases de datos tienen que ser unificadas. Por ejemplo, en mi país, en Argentina, hasta el día de hoy no hemos tenido en todo el mercado de seguros una base de datos unificada para todo el mercado. Es un mercado muy atomizado y tenemos datos como parciales, ¿no? Fraudulentos en el ramo automotor, fraudulentos en el ramo hogar, fraudulentos, pero no tenemos una base, entonces es una gran estrategia lograr esa base de datos. Y los últimos 2 puntos es unirse. A veces yo cuando comencé hace 30 años atrás, los líderes de fraude, cuando teníamos un dato, medio que lo guardábamos con recelo. Y a mí el mejor resultado que me dio en fraude es unirme a los colegas, a la competencia justamente. En fraude no podemos competir, tenemos que unirnos en comisiones de fraude e intercambiar información. Y por último, que es la más importante, por eso la dejo al final, sí o sí tenemos que invertir en tecnología. Hoy no se puede convertir el fraude a la vieja usanza, ¿no? Con esos detectives, esas personas analíticas. Hoy necesitamos herramientas de detección de fraude. Yo me inclino más como estrategia a contratar un especialista en datos, un data analytics, que tal vez una persona con vasta experiencia en análisis de fraude, ¿no? Hoy el fraude está en el dato, no tanto en el texto o en la información. Gracias, Fernando. Y bueno, Manuel, tienes una pregunta acá específica para vos. Dice, esto es de Lourdes, Marianela Sotelo Espinosa de nuevo. Gracias, Lourdes, por la pregunta. Dice, esto sería una pregunta más para Manuel. A nivel de neobancos y billeteras digitales, ¿cuáles serán las lecciones aprendidas a nivel de fraude que se sufre bastante en esos casos? Ustedes son nativos digitales, neobanco. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Es diferente de los tradicionales? ¿Qué tal, Rey? Ante todo, agradecer la invitación. Excelente pregunta, la verdad. Mira, te cuento que la diferencia, gran diferencia entre un banco tradicional y uno digital no existe porque el modelo es el mismo, ¿no? Pero lo que nos permite la digitalización es poder utilizar ciertas herramientas en tiempo real para la detección de este tipo de fraudes. Vaya, te digo, tipo modelos predictivos que utiliza Machine Learning para ver si el comportamiento de la transacción per se es atípica a lo que realmente se da. Ahora, también tenemos que tener una segmentación clara de nuestros clientes, ¿no? Y esto se hace con los mismos modelos, usando inteligencia artificial, machine learning, dentro de la entrada de la transacción y la salida de la transacción. Va leyendo cada uno y va haciendo un modeling del cliente y el perfil que tiene. Dónde está localizado, normalmente a qué hora hace las transacciones, normalmente con quién transacciona, cuánto es el monto adecuado que transacciona o el monto o media que transacciona normalmente. Entonces, nosotros como neobanco apuntamos a eso, ¿no? Dentro de la línea de la transacción hacemos el chequeo continuo alimentado a este tipo de herramientas. Bueno, buenísimo. Y entonces, bueno, siguiendo con la pregunta para Emerson, acá nos hace una pregunta Eric y dice, Eric Moreno, que pregunta, ¿cómo afecta la cultura de un país en el fraude? ¿Cómo lo ven ustedes desde el Banco Ganadero? Bien, gracias, Ray, por la invitación. Es un factor preponderante, ¿no? El tema cultural justamente va a guiar el comportamiento de nuestro cliente y de nuestro usuario. Si tenemos un buen nivel a nivel de lo que es el manejo de la bancarización, ya sea en un segmento u otro, vamos a tener diferentes comportamientos y esto se va a ver reflejado justamente en los modelos que vamos a colocar en nuestras herramientas, ¿no? Si la herramienta logra modelar justamente este comportamiento vinculado con la parte cultural, vamos a poder tener un mejor índice en cuanto a la detección de estos fraudes. Sin embargo, si no logramos captar esa esencia cultural en cuanto a la parte comportamental de la persona, bueno, nuestros índices van a ir reduciendo, ¿no? Entonces yo creo que es un factor muy relevante. Si bien tenemos muchas semejanzas en cuanto a lo que es la región, también existen muchas particularidades y eso hace justamente un reto donde tenemos que lograr integrar el tema que se mencionó previamente, de que podamos tener, digamos, este tema de bases de conocimiento, empezar a compartir información, tener justamente un registro en cuanto a incidencias y eventos previos, alimentan todo este tema cultural y nos dan una visión que es más integral. Yo creo que es un factor muy relevante.
Bueno, gracias. Javier, acá Eric hace una pregunta, Eric Torres hace una pregunta creo que importante. Dice, ¿por qué los defraudadores innovan más rápido que las estrategias antifraude? Es un punto de que la industria antifraude no está innovando tan rápido o la capacidad de instituciones financieras específicas de adaptar las defensas que están saliendo innovadoras. ¿Cómo ves esta pregunta? Sí, Rey, yo pienso que viene por ahí el camino. O sea, si bien las estrategias antifraude están en el mercado y de alguna manera los proveedores y los partners y los fabricantes van llegando a las instituciones financieras, a las compañías de seguros, digamos, a las empresas que de alguna manera tienen que proteger su negocio de cualquier tipo de fraude, como decía Fernando, digamos, es más difícil ir incorporándolo en la compañía porque vos tenés que hacer todo un análisis previo, tenés que ver cómo esa posible o potencial herramienta debe interactuar y trabajar dentro de la corporación. Tiene todo un proceso de evaluación, un proceso de poner en un presupuesto, de que eso sea avalado, de que de alguna manera, una vez que llegaron las autorizaciones, establecer los planes de trabajo para poder implementarlo. Tiene como un periodo que se termina siendo bastante largo, a diferencia de claramente los defraudadores que están todo el día probando sus técnicas sin ningún tipo de restricción, porque esa es una de los temas fundamentales. Ellos no tienen las restricciones que de repente tenemos, por ejemplo, las compañías como pueden ser los bancos, ¿no? Que también tenemos que, por otra parte, cumplir con nuestras regulaciones locales, ¿no? Entonces, es un tema importante, pero sí, yo pienso que pasa por ahí el tema. Nosotros tenemos procesos que cumplir y los defraudadores claramente tienen vía libre para todo. Bueno, absolutamente. Esto es una guerra, creo que sin fin acá. Fernando, acá tienes una pregunta que hacen, que es que si puedes profundizar un poco más sobre, que de Jonathan Bustamante, que si puedes profundizar en el tema de datos de alta calidad. Perfecto. Esto nos pasó el año pasado. Implementamos una herramienta de detección automática de fraude. Hoy en Allianz Argentina y en general en todas las OE alrededor del mundo estamos detectando fraudes con tecnología, no hay otra manera. Y previamente a esta respuesta amplío la consulta anterior. ¿Por qué ganan un poco la pulseada los defraudadores contra las organizaciones? Es porque en seguros, por ejemplo, las compañías líderes del mercado de seguros dan un servicio tan rápido, tan eficiente de no molestar al cliente. Yo le digo el one touch, o sea, tiene un siniestro y hay que pagarlo, hay que atenderlo, porque el cliente espera eso al momento del siniestro, que le paguemos y rápido. Entonces el defraudador sabe que las compañías dan un servicio muy rápido, e imaginen las áreas de fraude cómo en esa cuestión de minutos que la compañía está dando este servicio, tienen que frenar la operación y detectar el fraude, ¿no? Un poco redondeando la consulta anterior. Y respecto a los datos, nosotros nos dimos cuenta que implementando esta herramienta, que nos llevó 6 meses, un poco también terminando la consulta anterior, lleva tiempo implementar una herramienta de detección de fraude, lleva tiempo. ¿Qué nos dimos cuenta? Que vos podés traer el mejor robot del mundo, lo mejor que tengas en tecnología, pero si tus datos no son de calidad, ese campo que el robot va a ir a buscar está nulo, está en blanco o es incompleto. Entonces, yo siempre aconsejo a cualquier organización, cuando trabaje en fraude, primero revisen qué datos tienen. Tengo, por ejemplo, les doy un ejemplo, Fernando Touriño tiene un DNI, pero tal vez Fernando Touriño en una base de datos de mi compañía estaba con 3 códigos, está con DNI, con quit, con mi pasaporte. Entonces, ya ese dato hay que unificarlo, ¿no? Lo mismo las placas de los vehículos, lo mismo el domicilio. Tenemos que revisar muy bien la calidad de datos. Si no tenemos datos de calidad, no hay herramienta de detección de fraude que funcione a la perfección, que es lo que uno busca, ¿no? En una herramienta. No sé si respondí la pregunta, si no ampliamos. No, y siguiendo ese tema, yo había entrevistado al que es gerente ahora general de Galileo, pero que era gerente de Google Cloud, y que había dicho que Google, por cada dólar que gastan en adquirir un dato, gastaban $7 en mantener
la base de datos limpia para Claro. poder, es un proceso costoso, valioso, importantísimo. Si no tienes la base de datos limpia, empiezas, como dices, Fernando, ya empiezas por un pie de atrás, y aunque tengas las Totalmente. mejores herramientas, la materia prima que utiliza esas herramientas está comprometida de una manera que dificulta mucho a la organización protegerse. Mira, siguiendo entonces, acá Manuel hace una pregunta, Jorge Sukisupa, que dice, para controlar el fraude, ¿qué es recomendable? ¿Tener varias herramientas o una sola? Mira, ahí yo creo que es mucho el apetito y la estrategia que tiene la organización. Partes por ahí. No es que la respuesta sea una o varias, ¿no? Es de acuerdo al apetito que tú tengas. En el transcurso de la experiencia, los controles que tú vas colocando dentro de lo que vas a analizar te permite detectar de manera pronta si es que tienes algún tipo de fraude o algún tipo de problema adicional. Entonces, yo recomendaría, en primera instancia, validar la estrategia de la empresa, ver el apetito de riesgos que está supuesta a asumir, porque tú sabes que ahorita a nosotros los de seguridad nos golpea mucho la experiencia del usuario. Es Claro. decir, mayores controles, hay mayor tardanza en la respuesta a lo que el usuario quiere recibir. Entonces nos limita un poco y tenemos que ir jugando. Entonces es también ver el apetito de riesgo y la tolerancia a riesgo que soporta la empresa per se. Ahora, mi recomendación, sí, varias herramientas. ¿Por qué? Porque te permite tener mucho input para tú poder correlacionar y entender mejor cómo es que se maneja la transacción per se de cada uno de tus clientes. Sí, coincido. Mira, Emerson, Angie Alvarado pregunta, ¿cuáles serían esos consejos para el usuario final y evitar el fraude? Más que nada en compras virtuales. Estamos en la época ahora de Navidad y utilizando mucho el e-commerce. ¿Qué le puedes dar de consejo a Angie? Claro, Rey. Bueno, lo primero es que se mantengan informados, ¿no? Que estén al tanto de los tipos de ataques, que obviamente revisen la información que va publicado cada entidad, ¿no? Vamos sacando constantemente comunicados para alertarlos sobre las nuevas modalidades de ataques y que vayan revisando primero esta información. Como segundo consejo, obviamente, que protejan su información personal, que siempre tengan ese tema de desconfiar. Obviamente siempre la naturaleza humana tiene la prestación un poco a colaborar, pero ahí tenemos que sopesar versus el tema de proteger nuestros datos, proteger la información que realmente es crítica y relevante, ¿no? Entonces ahí siempre tengan esa desconfianza, ese cuidado de que cuando vayan a compartir una información, número de cuenta o vayan a probar algo, siempre hagan una verificación, ¿no? Porque ya actualmente los mecanismos para concretar el fraude son muy diversos y la verdad es bien difícil, inclusive para personal entrenado, poder distinguir entre algo que puede ser real o algo que realmente está vinculado con un fraude, ¿no? Otro tema que obviamente vinculado más ya con la parte financiera, siempre que estén revisando sus estados de cuenta, que hagan un seguimiento, que se genere esa cultura, que vayan validando, ¿no? Porque a veces habilitamos la tarjeta y no nos damos cuenta que puede haber ahí hay gente que está aprovechando eso con montos menores y bueno, no lo percibimos hasta que vemos que es algo ya más masivo, ¿no? Entonces tiene que haber también una cultura por parte del cliente, el usuario, a poder revisar. Y bueno, por último, también el tema del reporte, ¿no? Que puedan siempre reportar, que tengan la confianza de poder utilizar los canales habilitados para hacer el reporte ante alguna duda, si tienen algún indicio, hay algo que les está preocupando respecto a algo que han podido ver anormal, algo atípico, que lo reporten, estén en contacto con su institución, que tengan ese vínculo de confianza y en base a eso estar protegidos. Yo lo resumiría en eso, Rey. Bueno, gracias, Javier. Acá tenemos muchísimas preguntas. Estoy tratando de ver cuál elijo para seguir, pero José Antonio Díaz Vargas pregunta, ¿cuáles son los pilares en los que se basa el programa antilavado de dinero contra la financiación del terrorismo? Mira, yo básicamente nosotros desde el área de seguridad no manejamos los planes de lavado de dinero. Esto, digamos, tenemos una oficina que se dedica exclusivamente a eso. Justamente, como decían anteriormente colegas acá en el panel, claramente, digamos, hay distintas áreas, ¿no? Que de alguna manera trabajan codo a codo con seguridad, ¿no? Claramente fraude, riesgos y el área de lavado de dinero. Todas ellas, cada una con distintas responsabilidades
de alguna manera van siguiendo sus planes de trabajo. Nosotros, por nuestra regulación local, la parte de lavado de dinero tiene como un área exclusiva que se dedica, dada la sensibilidad del tema. Es decir, y sobre todo porque el área de ciberseguridad no tiene acceso a los datos de los clientes. Es decir, nosotros, si bien hacemos toda la parte de concientización de seguridad, establecemos, como decía en la primera pregunta, la estrategia y vamos evaluando esa estrategia a medida que el tiempo pasa y viendo tendencia de los fraudes y para de alguna manera ir cambiándola, no tenemos un acceso a la parte, digamos, del dato del cliente. Por eso, entre las áreas nos manejamos. Toda la parte de fraude transaccional lo hace el área de fraudes, y en colaboración, cuando hay que hacer algún tipo de investigación o algún tipo de trabajo puntual, sí nos hablamos entre los referentes y trabajamos, por supuesto, en equipo. Pero bueno, tenemos como una segmentación muy, muy clara entre las diversas áreas. O sea que, en definitiva, para resumir, digamos, nosotros desde el área de lo que sería seguridad de la información, ciberseguridad, no accedemos y no tenemos los planes de la parte del lavado de dinero. Perfecto. Y Fernando. Desconozco y le doy pie a los otros colegas de... No sé si alguien nosotros. tendría para ayudar sobre esta pregunta. Mi lado, lo que le puedo aportar es un punto específico del área de compliance, en nuestro caso. Lo llevan ellos, está muy claro. Y sí, el área de fraude, si tiene que intervenir para alguna investigación en particular, aportamos lo nuestro, pero esta área específica de compliance, en el caso de AMLO. Bueno, Fernando, siguiendo con vos, Beatriz Ayala pregunta y dice, ¿cuáles son las soluciones tecnología que recomiendan los expertos insertar en los procesos internos para crear una efectiva estrategia antifraude? Bueno, Beatriz, respondo. Bueno, obviamente yo vengo del mundo de seguros, que no es bancos ni fintech, que en definitiva también es financiero, porque el defraudador lo que busca es cobrar rápidamente y hacerse de dinero, pero hay alrededor del mundo muchas empresas especializadas en detección de fraude, puede estar enfocada en seguros o en bancos. Yo lo que recomiendo es que trabajen con proveedores locales, porque lo que ocurre a veces es con mega empresas que manejan el tema fraude a nivel mundial, no conocen el folclore, yo le digo el folclore o la idiosincrasia de cada país. Claro, la las cultura particularidades. Particularidades. Les pongo un ejemplo y ahora volvemos a la herramienta. El robo de llantas, como dicen en Colombia, o cubiertas, como decimos acá en la Argentina, neumáticos, wheels, bueno, es típico, es un fraude típico en la República Argentina. Y tal vez un proveedor internacional, no conoce un poco de esa temática. Entonces es como que siempre conviene, yo siempre digo, traten de buscar proveedores locales. Y en segunda medida, lo que tiene que manejar el proveedor es, primero, identificar, el know-how lo van a poner ustedes. O sea, al proveedor le tienen que decir qué datos para mí son claves que crucen para que me llegue una red flag. Es bastante simple el mecanismo, ¿no? Detectar los datos, mirar para adentro a ver si los tengo y de calidad, y después armar reglas. Les doy un ejemplo. Denuncia temprana. Si un cliente me denuncia un siniestro antes de X días, yo lo considero un red flag. Alta frecuencia. Bueno, un cliente que me viene denunciando siniestros periódicamente es otro red flag. Entonces, la herramienta tiene que tener indicadores. Después marcan un score. Bueno, a cada regla le ponen un número determinado y ustedes se ponen un score, como un umbral, por llamarlo de alguna manera. Y después que la herramienta sí o sí tiene que tener enlaces externos. Tiene que ir al banco central o a donde esa persona puedan detectar el perfil financiero, y también a bases de datos externas para saber qué frecuencia de fraude tiene en el mercado. Y después lo pueden hacer jugar con distintos enlaces, pero sí o sí tiene que interactuar con enlaces externos en forma automática.
Otro ejemplo, y con esto cierro. Por ejemplo, granizo. Acá el clima a veces graniza, causa daños en los vehículos. Nosotros tenemos un web service con Infoclima, con una página de clima, y yo puedo saber en tiempo real si ese día cayó piedra o no, por ejemplo. Entonces, la herramienta tiene que trabajar con datos propios, bases de datos externas y enlaces externos, ¿no? Eso es un poco el tridente que tiene que tener una herramienta de detección de fraude hoy para trabajar en tiempo real. Bueno, Beatriz, y ahora viene próximo una clase magistral de Uvity, que ahí puede darle información sobre un producto que la pueda apoyar en sus esfuerzos de antifraudes. Bueno, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias, Emerson, Javier, Manuel y Fernando, por su tiempo y por compartir los conocimientos tan valiosos. No, Gracias a ti, Rey. Gracias a ti, Rey. No, un gusto. Y estamos a disposición porque son temas que se pueden charlar por horas. Bueno, Sí. y seguiremos con las conversaciones con ustedes. Muy agradecidos por su participación y lo esperaremos en otros programas porque este tema, como dices, Javier, que es un tema que no va a haber fin y seguiremos hablando de esto Totalmente. aquí hacia el futuro. Bueno, muchas gracias a los colegas, compañeros. Gracias, Rey. Un Se saludo a cuidan. todos. Hasta luego. Nos vemos. gusto. Bueno, a toda la comunidad les resulta muy útil de conocer de primera mano cómo logran adaptarse constantemente para que sus instituciones se mantengan a la vanguardia en la prevención de fraude. Estoy muy agradecido a los panelistas por su participación y otra vez a la audiencia, una audiencia fabulosa. Las preguntas nos encantan. Disculpen que no podemos llegar a todas, estamos intentando de poder, pero la verdad que nos encanta tener este nivel de engagement de ustedes. Y les agradezco una vez más, así como agradezco también a nuestro sponsor Uvity, quien hizo posible este deep dive. Antes de pasar a la siguiente y última sección, vamos a hacer una breve pausa comercial de menos de un minuto para que conozcan más sobre Uvity y sus soluciones. Nos vemos enseguida. Hola, Yubi. Hola, bienvenido al universo Uvity. ¿Cómo puedo ayudarte? Cuéntame de prevención de fraude. Todos los días millones de clientes realizan transacciones digitales, confiando que sean seguras. Por eso, Uvity desarrolló Uvity Profiler, un servicio de protección de fraude digital que se ajusta a las necesidades de cada entidad, minimizando la fricción con sus clientes. Permite identificar, monitorear y detener el fraude en tiempo real a través de inteligencia de comportamiento transaccional, biométrica y de protección de marca. Además, Uvity Profiler cuenta con su propio agente analítico llamado Sara, que da recomendaciones para optimizar el resultado de la contención de fraude por parte de la entidad financiera. Así, más usuarios estarán protegidos y seguros para usar con confianza los canales digitales a su disposición. En Uvity, transformamos transacciones en relaciones. Para conocer más del universo Uvity, visita iuvity.com. Bueno, y ahora llegó el momento de la masterclass. Prepárense para aprender valiosos conocimientos sobre cómo combatir el fraude con analítica de datos y inteligencia artificial. La masterclass estará a cargo de Edgar Osuna, PhD, Chief Data and Analytics Officer, Uvity. Durante los últimos 25 años, Edgar se ha desempeñado como ejecutivo de banca en instituciones financieras multinacionales con sedes en Miami, Suiza y Venezuela, aportando su saber en proyectos que se apoyan en la validación y implementación de modelos y herramientas de aprendizaje automático para resolver problemas reales y prácticos. Cuenta con un PhD en investigación de operaciones de MIT y ha sido galardonado con el premio IEEE Longwet Higgins por su contribución en el campo de aprendizaje automático. Y Uvity es una empresa de soluciones digitales financieras con 23 años de experiencia en el mercado latinoamericano que ofrece soluciones disruptivas, flexibles y seguras para las entidades financieras. Bueno, bienvenido, Edgar. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, aquí estamos en muy buenas manos y aquí ya, como ves, la audiencia está con mucho interés de conocer más y ahí te dejo, le paso la batuta. Perfecto, muchas gracias y felicitaciones al panel anterior. Yo estuve escuchándolo desde la sala de espera
a las intervenciones, muy a tono y con muchísima experiencia. La verdad que creo que espero ofrecerles ahorita un poquito de elementos adicionales a tan buenas presentaciones y discusión. Bueno, creo, Ray, tú me dices si se está viendo bien el PowerPoint. Está perfecto. Perfecto, continúo, ok. Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un placer estar acá con ustedes compartiendo y siguiendo este evento del día de hoy de la mano de la gente de FinTech América. El título de la charla de hoy está obviamente direccionado al tema del uso de la inteligencia artificial, o más bien de la analítica de datos para combatir el fraude de una manera inteligente. Prometo que no voy a hablar de ChatGPT, prometo que no voy a irme a los costados de la parte más marketinera de inteligencia artificial. Voy a tratar de centrarme en dejarle a la audiencia en esta media hora, que se va muy, muy, muy rápido, un par de ideas, y para anclar ese par de ideas, quería comenzar con una línea de tiempo. ¿Cómo hemos llegado acá? Si uno trata en unos 3 minutos de resumir este tema de inteligencia artificial en los últimos 70, 80 años, ¿cómo hemos llegado? Bueno, venimos de unidades muy básicas planteadas en la época de los 40, con pesos ajustables, pero que no podían ser aprendidos de manera automática, lo mismo que los umbrales. De la mano de nuevo de McCullough y Pitts en los años 40. Luego en los años 50 aparece ya el perceptrón de la mano de Rosenblatt y otros, con pesos ajustables, aprendibles y umbrales aprendibles. Y esos fueron quizás el comienzo y el comienzo de una época dorada alrededor del área de inteligencia artificial, donde todo era muy prometedor. Hacia los años 60 aparece un libro y artículos de Minsky y de Papert, donde básicamente establecen el problema de estas unidades básicas para resolver problemas no lineales. Es el caso y el escrito con respecto al problema del XOR. Y ahí comienza un primer invierno alrededor del tema de inteligencia artificial que nos lleva, digamos, básicamente por unos 10 años, 10, 15 años, un poco más, hasta que aparece ya el concepto mucho más a fondo de un algoritmo para poder entrenar perceptrones de más capas, el nacimiento como tal de las redes neuronales, y de alguna manera Rumelhart y Geoffrey Hinton y otros establecen la capacidad de solucionar estos problemas más reales de la vida, como que son los no lineales, o de problemas donde la data no es linealmente separable, y evidentemente con algunos problemas ligados a altos costos computacionales, problemas de convergencias a mínimos locales y problemas de overfitting, ¿no? Entonces, algunos elementos teóricos faltantes probablemente en esa época de mediados de los 80, pero fíjense que ya ahí estamos hablando de una evolución muy importante de esos 40, 50 años, y ya había de alguna manera también un avance en la parte computacional. Comienza en ese momento también un pequeño segundo invierno donde no se hizo muchas cosas muy interesantes, pero empieza a aparecer otros resultados de la mano de Vladimir Babnik y de Corina Cortés. Aparecen los support vector machines, aparecen las funciones de kernel, pero de alguna manera lo que hoy en día está la gente como más ligado al tema de deep learning, toma mucho más auge hacia finales de la primera década de los 2000, cuando aparece ya la parte, nuevamente Geoffrey Hinton y sus resultados alrededor de feature learning. Empiezan a aparecer las unidades de procesamiento, los GPUs, pero en resumen lo que estamos viendo probablemente son unos 70, 80 años de evolución de una disciplina que ha tenido sus altos y sus bajos, que hoy en día está muy de moda, quizás en opinión de algunos a lo mejor demasiado de moda, muy llevada ahorita a estos grandes modelos de lenguaje y de la inteligencia artificial generativa,
pero que al principio, pero en principio tienen toda esta historia hacia atrás. Ahora, ¿qué significa, qué ha significado eso quizás en los últimos 25 años, por lo menos los que uno le ha tocado vivir desde este lado? Lo primero es que no venimos de un proceso en el cual no había datos. Y les comparto acá una cámara digital de las que tuve el placer de utilizar hace 25 años, cuando uno no tenía datos de imágenes o fotografía digital. Estamos hablando de la época, señores, donde no había teléfonos celulares ni siquiera cercanos a gama media. Si quizás había a final de los 90 un baby Nokia era mucho. Para algunos de los que estén acá en esta clase de hoy, a lo mejor ni siquiera habían nacido. Y cuando uno iba con este aparato en la calle tratando de tomar fotos, porque no había una profundidad en internet y bases de datos de fotografía, a mí por lo menos más de una vez me sacaron de algún sitio porque pensaban que yo tenía un elemento ahí que no se entendía qué era, o si era un aparato terrorista o qué era aquello, ¿no? Ahora, ha habido entonces una penetración importante, un crecimiento importante en la capacidad de los datos, pero también ha habido un crecimiento importantísimo en la cantidad de recursos computacionales. Si uno se pone a ver el crecimiento abismal en la cantidad de transistores en los microchips y, por qué no, de los relojes en los microprocesadores, uno ve crecimientos que en los últimos 25, 30 años, básicamente estamos hablando de 3 órdenes de magnitud. Son computadores que tienen 1000 veces más capacidad. Si lo vemos a nivel de recursos de memoria RAM, estamos hablando de que en esas épocas, hace 20, 25 años, si uno tenía una computadora con 128 megas de RAM, era el centro de atención en un laboratorio. Ahora tener una computadora con 128 gigas de RAM no es nada particularmente fuera de lo pensable, y de hecho cualquiera puede tener acceso a más recursos de cómputo. Estamos viendo 1000 veces más cómputo, 1000 veces más memoria, y si uno combina eso, ese poder computacional en aumento, esa capacidad de almacenamiento en aumento, esa abundancia de datos, uno ve una caída importante de costos, un incremento importantísimo en las capacidades y en el desempeño. Y como si eso no era suficiente, apareció en estos últimos años todo este tema de cloud computing, que ahora básicamente le permite a más de una persona o a más de una compañía arrendar equipos de cómputo por un tiempo determinado para hacer una cantidad de cálculos. Entonces, todo esto ha cambiado. La pregunta que uno le tiene que siempre llevar un poco a la mesa y a las instituciones financieras también a reflexionar al respecto a esto es, bueno, pero ¿qué hemos realmente cambiado en la lucha contra el fraude? De alguna u otra manera, uno siente que hay un poco el peligro de que con toda la evolución que les acabo de narrar de estos últimos 70, 80 años, e inclusive de estos últimos 25, que estemos todavía resolviendo el mismo problema, tratando de mantenernos utilizando las mismas herramientas actuales. De hecho, me llamaba muchísimo la atención algunos de los comentarios en el panel anterior, porque mencionaron 2 elementos que son fundamentales, los temas de tiempo real y los temas de experiencia de usuario. Y es que cuando uno se plantea, por ejemplo, cualquier institución financiera, el cliente está hoy en día esperando respuesta en segundos a cosas donde antes estaba dispuesto a esperar una semana. Si usted se lleva una aplicación, una tarjeta de crédito, antes eso podía ir en un formato a mano, etcétera. Ahora la aplicación, el cliente está esperando que la aprobación se haga en línea. Lo mismo unas transferencias, cualquier otra transacciones de pago, etcétera. Entonces, hay temas que nos están obligando a repensar la forma en que hacemos esto. Ahora, antes de dejarles las 2 ideas, yo mi intención hoy es sembrar 2 ideas razonablemente teóricas en ustedes, en esta audiencia en media hora. Tratemos de establecer un poco, o me interesa establecer por qué esto es un problema difícil, porque si fuera un problema fácil, bueno, no estaríamos ni siquiera hablando de él ahorita. Si fuera un problema fácil, no habríamos tenido un panel de expertos como el que tuvieron anteriormente, o no le estaríamos poniendo a esto el tema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces,
Es muy importante entender por qué el problema es difícil para saber luego por qué o por dónde debe venir las soluciones y qué debemos buscar en los proveedores, qué debemos buscar en las tecnologías para poder apalancarnos en una solución. Entonces, el primer elemento que debemos entender y nivelar a la audiencia es que esto es un problema de clases muy desbalanceadas, donde me refiero a la clase fraude versus la clase no fraude. No es extraño ver en los bancos a lo largo de toda la región, ver una transacción fraudulenta por cada 10.000 transacciones no fraudulentas, es decir, transacciones legales, legítimas de cliente. Y ese desbalance de clase genera un problema importante sobre cualquier elemento teórico de inteligencia artificial o de machine learning que uno vaya a colocar para solucionar esto. El segundo elemento es que hay una falta impresionante de data pública y o compartida. Los bancos no comparten esta información. En los buros de crédito estamos mucho más acostumbrados a compartir cosas, pero en la parte de datos de fraude hay unos efectos de celo mucho mayor. Y si uno consigue alguna parte de data pública para jugar y hacer algunos modelos, muy probablemente esa data no sirve para establecer modelos de grado de producción que puedan ser utilizados en la vida real. El tercer elemento que hace que esto sea un problema difícil tiene que ver con los elementos de calidad de datos. Y interesante porque, de hecho, tocaron ese punto también en el panel anterior, la importancia del tema de la calidad de los datos. Y yo les pongo ahí quizás dos elementos fundamentales. El primero, o dos ejemplos de calidad de datos, hay muchos, ¿no? El primero tiene que ver con las etiquetas, y eso significa que si yo tengo, por ejemplo, un estafador que entra a una cuenta, no hace nada porque no hay dinero, espera una semana, luego entra otra vez a la cuenta, no hay dinero, espera otra semana y cuando entre consigue dinero, hace la estafa. Bueno, resulta que típicamente esas entradas anteriores, como no hubo pérdida monetaria, muchas veces nuestros datos quedan marcadas como transacciones que fueron hechas por el cliente cuando en realidad fueron hechas por el estafador. Si ustedes combinan eso con un problema de clases desbalanceadas, pues evidentemente se exacerba el problema solamente a nivel de la calidad de las etiquetas. Lo mismo sucede con los reintentos o transacciones que son fallidas porque ya hemos puesto los controles, pero resulta que son transacciones fraudulentas, pero que a lo mejor no las marcamos porque no generan una pérdida financiera, porque probablemente ya un canal o un medio de pago ya ha sido trancado. Lo mismo el manejo del tiempo. Cuando realmente conocemos que la transacción es fraudulenta, es decir, cuando establecemos la etiqueta de fraude, no es lo mismo que cuando ocurrió la transacción fraudulenta, y el manejo de ese tiempo también es fundamental. Tenemos una manera muy liberal en el uso de la terminología, si me lo permiten, observaciones que son autocorrelacionadas, donde yo tengo evidentemente cuando me están haciendo un fraude, no me hacen un fraude, sino me hacen 23 transacciones de fraude. Y eso también complica los elementos computacionales y de aprendizaje. Central para cualquier persona que trabaja en estos medios de antifraude, el cambio del patrón en el tiempo, o lo que en inglés se denomina como concept drift. No lo podemos resolver simplemente agregando más datos, simplemente porque es un proceso que va cambiando en el tiempo. En la medida en que uno va actuando, el estafador cambia. En la medida que el estafador cambia, uno cambia, y ahí va existiendo un concepto que va cambiando en el tiempo y que es difícil en algunos casos de modelar correctamente. Hay evidentemente una complejidad computacional en la generación de los features, particularmente si uno se está planteando hacer esto a tiempo real. Nadie quiere o nadie le gusta hacer un join entre dos bases de datos transaccionales a tiempo real para calcular cosas. Eso suele ser prohibitivo en ambientes de tiempo real. Uno quiere reacciones en menos de 100 milisegundos a nivel de los motores para que el tiempo all-in esté por debajo de quizás unos 300, 400 milisegundos para que el cliente en su experiencia de usuario no se vea afectado. Alto volumen transaccional es una parte del problema, sin duda alguna, particularmente en los días de pago, en las quincenas, en los momentos navideños, por ejemplo, donde también hay alta carga transaccional, donde además no es una opción tener el servicio caído. No me pregunten cómo, pero los estafadores son los primeros que se enteran cuando los sistemas antifraude están caídos o están en algún mantenimiento prolongado. Y quizás el problema más difícil que nos encontramos para tratar de solucionar es lograr rebalancear
el aporte de la inteligencia humana versus el aporte de la inteligencia artificial. Un poco cerrando a esa invitación de qué estamos haciendo diferente en 25 años después, por qué a lo mejor queremos seguir haciendo el mismo tipo de actividades que estábamos haciendo en las épocas en las cuales no había tanto volumen de datos, no había tanto poder de cómputo y no había todos los algoritmos y toda la ciencia que hoy existe para apoyarnos. Hay probablemente un tema de cambio cultural o de manejo del cambio que tiene que ocurrir para que las organizaciones eleven su manera de atacar este problema. Las primeras que comenté son inherentes al problema, algunas son inherentes a la solución o a la implementación. Me voy a tratar de centrar en cómo, a través de la primera idea que quiero dejarles, cómo uno logra atacar de una manera interesante estas últimas que tienen que ver con la solución y la implementación. Y esa primera idea tiene que ver con grafos de conocimiento. Si parte de la audiencia ya ha trabajado en grafos de conocimiento, me disculpan, voy a hablar de algo que ya conocen. A los que no lo conozcan, los invito a que investiguen sobre el tema un poco más a fondo. A nosotros nos parece que esta es una tecnología que, si bien no es nueva, permite, cuando uno lo trae al mundo del fraude, permite cuando uno trae esta tecnología, inclusive a su hermanito cercano, que es el primo cercano, que es el tema del lavado de dinero, permite entender mucho mejor la dinámica de cómo ocurren las cosas. ¿A qué me refiero con grafos de conocimiento? Lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla que hemos encontrado hasta ahorita, y es, imaginen que tenemos un diagrama donde los datos están representados en pelotas y rayas, o pelotas y flechas. Las pelotas o los nodos son sustantivos, ¿ok? La persona, el dispositivo, la cuenta, y los arcos o las flechas, en este caso, mejor dicho, que van de un nodo a otro, son relaciones. Esas relaciones son verbos. Transó en este dispositivo, se logueó desde este lado, le pagó a esta persona. Entonces, cuando uno representa la información de esa manera, uno mantiene el foco en cómo la data está conectada, en lugar del foco en la secuencia transaccional como tal, de cómo ocurrieron las cosas. Y para ejemplificar eso un poco a nivel de por qué un grafo, imagínense tal cual un ámbito en el cual uno tenga una tarjeta de crédito que conecta a 2 individuos, un número de teléfono que conecta a 3 individuos, una dirección que conecta a 3 individuos. Muchas veces en estas interconexiones es donde está buena parte de la información que permite diagnosticar y detectar ese fraude de la manera más rápida posible. A muestra un ejemplo. Así luce un fraude. Esto es un fraude real, a nivel de un canal digital. Tenemos el usuario, los distintos usuarios, las distintas direcciones IPs. Me imagino que esto claramente se observa para los que lo están viendo en pantalla. Es una secuencia transaccional de un fraude clásico, elemental. Bueno, los ayudo un poquitico. Realmente este zoom que está acá son 6 de los 43 usuarios afectados y solamente 40 de las 250 transacciones. Es decir, que le estoy dando un pequeño zoom acá de algo que es mucho más grande, y en el Excel se ve mucho más grande. ¿Se ve? ¿No? ¿No se ve? Bueno, es que así es como luce registro a registro, y así es como hemos estado acostumbrados a verlo, y así es como típicamente están representados en una base de datos relacional. Ahora, quizás si lo vemos de otra forma, sea más fácil enseñarlo y aprenderlo. Y obviamente estoy jugando con estas dos palabras porque si yo estoy pretendiendo enseñar a una técnica de aprendizaje computacional, de inteligencia artificial, de machine learning, data science, el elemento como lo quieran describir, la manera como yo se lo vaya a enseñar le va a ser más fácil para esa técnica de aprender. Ahora, no es lo mismo mostrárselo así que mostrárselo así. Si yo acá tengo los mismos 43 individuos con todas las 200 y pico de transacciones que van a una cuenta destino, ya uno que tiene cierto ojo para el tema de fraude empieza a ver un patrón ocurriendo. Si uno lo simplifica un poco para quitar las transacciones y reducirlas, uno lo ve de una manera un poco más clara, e inclusive uno puede observar cómo 3 de estos usuarios que están representados en azul comparten una misma cookie en un mismo dispositivo y comparten una misma dirección IP, aun cuando esto forma parte de un fraude hecho en dispositivos móviles.
Entonces es mucho más fácil para nosotros plantear, enseñarle esto a una técnica de inteligencia artificial y lograr que esa técnica lo aprenda si lo representamos de una manera distinta. Evidentemente hay otras cosas aparte de la representación, porque si yo logro una base de datos sin esquema o prácticamente schema free, ahí uno logra que el cambio de patrón de fraude en el tiempo sea más fácil de recoger, porque a lo mejor puedo incluir elementos adicionales dentro de la data en producción sin tener que afectar la ejecución del sistema, sin tener que replantear nada a nivel de la base de datos ni cambiar sus esquemas, y ayudar al proceso del cambio de patrón en el tiempo. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de lo que se denomina recorrido transversal, es decir, sin tener que usar índices y poder hacer operaciones en memoria, permite que esa complejidad computacional en la generación de los features se resuelva de una manera mucho más rápida y así podamos ir a un sistema verdaderamente en tiempo real. Y cuando uno monta esto en clústeres escalables, uno puede tener entonces alta resiliencia, alta redundancia y disminuir los riesgos de tener downtime. Un poco los elementos que teníamos en la lámina a nivel de solución e implementación que queríamos resolver. Espero que acá quede a nivel de la idea número 1, que es el tema de las bases de datos, grafos, un elemento como ya fijo en mente y podemos atender alguna pregunta hacia el final al respecto. La segunda idea que les quería dejar era esta evolución de cómo llevamos nuestras unidades de fraude y nuestra gestión del fraude desde la analítica descriptiva, predictiva a la prescriptiva. En la descriptiva hemos estado haciendo consolas de inteligencia de negocio para explicar por dónde me están haciendo el fraude, cómo me lo están haciendo así, mira, en estos dispositivos, de esta manera. Está bien, eso ya sucedió. Las unidades han estado durante los últimos años bastante dedicadas a los temas de los scores y desarrollar scores para tal cosa, un score para tal otra cosa, pero los scores al final son un número, supongamos que va de un número a otro, de 0 a 10 o de 0 a 1000, de una proyección, de una predicción a nivel de si eso puede ser un fraude o no. Nosotros estamos tratando de pensar en esta idea número 2 de cuál es la acción que yo debo tomar, ir a un nivel muy superior de lo que ya una unidad de antifraude debería estar pensando hacer. Entonces la pregunta un poco es, si en vez de interactuar o querer interactuar con un ChatGPT, por poner un ejemplo, y tener un robot con el que uno plantea un diálogo y resuelve problemas de ese índole de un chat, no sería excepcional tener un agente inteligente, pero que en este caso tomara los modelos o los scores que los bancos ya tienen, la data histórica de ese banco, sus estrategias, sus reglas de negocio, porque como bien hablaba en el panel anterior, hay unos temas de experiencia de usuario, hay unos temas de apetito que son básicos para enmarcar lo que vaya a hacer cualquier ente artificial. Tiene que enmarcarse dentro de unas reglas de negocio, una estrategia, un apetito, pero que nos permitiera ese ente o ese agente adicional prescriptivo resolver lo que nosotros llamamos esta última milla, y es que uno puede tener, señores, el mejor sistema del mundo, con los mejores modelos del mundo, pero si al final no se plasma bien a nivel de reglas lo que se quiere hacer a nivel de apetito, muchísimas veces lo que vemos es que se destruye el valor de las tecnologías por a lo mejor no haber hecho ese pequeño giro en la sustitución de la inteligencia humana por la inteligencia artificial en momentos en los cuales los datos, los algoritmos y el poder de cómputo nos pueden ayudar. Y esta gente nos puede decir cuáles son las acciones que un banco debe tomar. Y entonces fíjense que ahora las preguntas son ahora diferentes. Ahora ya una pregunta tiene que, o mutaría a ser, bueno, este es mi set de reglas óptimo. ¿Qué tan lejos estoy de ese set óptimo de reglas? ¿Y cómo puedo moverme en esta curva que observan, donde puedo disminuir el alertamiento y lograr la misma detección, o dentro del mismo nivel de alertamiento lograr un mayor nivel de detección para tener unos mejores resultados? Poder identificar de una manera más rápida cuáles son las reglas que destruyen valor. Dentro de lo factible, ¿qué significa? O sea, ¿cómo cambio? ¿Cómo puedo cambiar mi nivel de detección o reducir el alertamiento y qué impacto puedo tener?
qué apetito de riesgo tengo en este momento plasmado y qué pasa si lo modifico, si puedo obtener resultados mejores. E inclusive en algunos casos para instituciones de menor tamaño y que a veces no tienen inclusive el equipo analítico para apoyarnos en la parte de fraude, ¿será que desde cero este agente inteligente puede construirnos un set de reglas óptimo y que se mantenga actualizado en el tiempo? Y un poco esa sería la idea número 2, y es, en 25 años muchas cosas han cambiado y algunos elementos que estamos haciendo hoy en día a nivel del manejo de los datos para esa última milla siguen siendo en algunos casos los mismos que hemos hecho de manera tradicional. Entonces, para cerrar, antes de que Rey me vaya a sacar tarjeta roja acá, excediéndome en el tiempo y tratando de que quede espacio para preguntas, varios comentarios finales. Este tema de inteligencia artificial no es algo nuevo y lo vamos a oír siempre mutando de nombre: machine learning, inteligencia artificial, data science, estadística. Al final, esto no es nuevo. Mi invitación sería que no se distraigan con el hype, pero tampoco dejen de innovar. Pero obviamente esa innovación debe ser con propósitos claros de negocio, particularmente en este tema del fraude. El segundo elemento es que no piensen que los estafadores los están esperando para ellos reaccionar. Ya ellos están haciendo uso de la inteligencia artificial de muchas otras maneras diferentes para tratar de ser más activos, más rápidos, lograr generar la mayor cantidad de dinero en el menor espacio de tiempo. El otro elemento, como justamente la parte transaccional de nuestros clientes ha cambiado y todo el mundo está esperando hacer las cosas mucho más rápido. Ahora la detección del fraude a tiempo real, aunque es retadora, es perfectamente realizable y definitivamente es lo más deseable, porque lo que va a suceder es que si su competidor lo tiene a tiempo real y usted no, bueno, ya sabemos a quién va a atacar el estafador. El estafador va a ir siempre probablemente por el elemento más débil del ecosistema. El otro elemento es estos enfoques que explotan el valor de relación de los datos, generan mejores resultados, pero también generan unos elementos mayores de transparencia. De hecho, actualmente hay mucha gente trabajando la parte de grafos de conocimiento para poder sustentar de una mejor manera lo que están haciendo los grandes modelos de lenguaje y evitar las alucinaciones. Hay unos trabajos adicionales al respecto. Con gusto podemos hablar de eso luego del evento. El quinto elemento, el quinto comentario final: los grafos es un paradigma muy aplicable en la lucha contra el crimen financiero. Y ahí uno pensando en el crimen financiero como una sombrilla debajo de la cual sin duda alguna entra el mundo del lavado de activos. Y la última idea al final o comentario final es que siempre los invitamos a que busquen esas soluciones no intrusivas, transparentes, flexibles, pero que sean particularmente disruptivas y con un propósito claro de negocio. Hasta aquí mi intervención. Rey, creo que me mantuve dentro de la media hora. Espero no haberme excedido. Bueno, no, muchísimas gracias. Y la verdad que una presentación fabulosa, Edgar. Que muchas gracias por tanta información tan valiosa. Y sí, tenemos acá, el público sigue muy interesado y tenemos varias preguntas acá. Vamos a empezar acá con la primera, es de, a ver, que tenemos, que son tantas las que tenemos acá. Vamos a ver con Cristian Caicedo, que pregunta: ¿cómo miras a las cooperativas en los próximos 5 años en temas de ciberseguridad y inteligencia artificial? Los bancos están subiendo al tren de la innovación y digitalización, pero no las cooperativas. ¿Cómo miras esto a nivel de LATAM y al futuro? Bueno, voy a tratar de responder lo más corto posible, pero son dos ámbitos. Uno es de seguridad como tal y cyber, y otro es de inteligencia artificial como un todo. A nivel de cyber, mira, la gente interesada, estos activos, estos actores negativos, van a atacar a muchísimos por igual. Las cooperativas, en mi opinión, van a tener que ayudarse mutuamente para poder no ser víctimas, digamos, fáciles de estos elementos. Creo que el apoyo gubernamental ahí puede ser importante. Porque a nadie le interesa un sistema financiero con bancos o con cooperativas que sea fácil blanco de estos elementos, ¿no? Ahora, a nivel de inteligencia artificial o elementos
de analítica para ayudar en sus negocios. Yo creo que va a ser muy importante que ellas busquen montarse en ese tren lo más pronto posible, pero ayudarse con empresas que las puedan ayudar en las primeras de cambio, que con Manpower, que con herramientas de open source las puedan ayudar en las primeras de cambio a replicar algunos casos de negocio básicos que los mantengan competitivas dentro del mercado financiero, porque hay muchos actores, no solo las cooperativas y los bancos, sino las fintechs también. Bueno, gracias y gracias, Cristian, por la pregunta. Y tenemos una pregunta de Aaron Paz que dice: hola Edgar, gusto en saludarte. Los datos cambian, ingresan y salen variables y por lo tanto se deben afinar los modelos. ¿Qué estrategia se utiliza para que el modelo aprenda por sí solo sin tener que entrenarlo por esta variabilidad? Perfecto, sí. Dentro del Concept Drift está contemplado eso sin duda alguna. Típicamente uno está monitoreando primero que todos los modelos, no solamente desde el punto de vista estadístico, sino desde el punto de vista operacional. Mucha gente se enfoca en la parte estadística y no en la parte de los tiempos de respuesta, por ejemplo, que puede ser a veces más importante. Dependiendo de la técnica que hayas utilizado para modelarlo, algunos elementos son más fáciles de recalibrar, y recalibrar me refiero a que una vez cada X tiempo muy corto, pesos y algunos otros cálculos se puedan ir afinando de manera semiautomática. Ya cuando uno está planteando meter nuevas variables o hacer unos reentrenamientos, yo no soy particularmente de la escuela de las cosas totalmente automáticas ahí, porque me parece que el humano todavía el experto a la hora de colocar el último toque en un modelo de estas técnicas, tiene todavía algo que aportar. Entonces, yo diría que hay un tema de monitoreo, de la calidad de la predicción del modelo, de la operatividad del modelo, de la significancia, por decirlo de una manera, de las variables de lo que está entrando. Hay muchos sets de test que se hacen ahí, y mientras más al giorno eso se mantenga, mejor. Por lo menos en nuestra experiencia, nosotros tenemos procesos que corren todos los días y están evaluando todos los días la calidad de los modelos. Y una cosa importante, porque muchos de nosotros nos centramos en los modelos, es la parte más glamorosa, pero en el panel anterior hicieron mención al tema de calidad de datos y yo tengo que tocar ese elemento acá también. Monitorear que el modelo esté operando correctamente es importante. Monitorear que los inputs de los modelos no hayan cambiado porque alguna aplicación cambió o alguien tocó algo, puede a veces ser más importante y de mucho más impacto que un deterioro en un modelo puntual, ¿sí? Bueno, mira, siguiendo esa misma línea, José Antonio Díaz Vargas pregunta: ¿es la inteligencia artificial en el sistema financiero superior a las herramientas tradicionales de control? Muy buena pregunta. El ser humano en general es muy bueno para ver cosas que son importantes, pero es muy malo para integrar la importancia relativa entre esas cosas, y particularmente cuando está viendo un volumen de datos grandísimo. Entonces, por ejemplo, uno puede pensar que en un crédito corporativo, probablemente el análisis vale la pena que un humano intervenga de una manera importante, porque hay una cantidad de elementos adicional de un crédito corporativo que va a ser difícil que con volúmenes de datos los puedas resolver con AI. En el opuesto, ya en créditos, por ejemplo, de consumo, créditos más al por menor, que son más masivos, donde tampoco te es costo eficiente y donde no hay muchos más elementos adicionales de información, probablemente en esos sistemas la capacidad de cómputo sobrepasa a lo que un humano puede hacer. Imaginemos a un humano tratando de pasar juicio hoy en día sobre una solicitud de una tarjeta de crédito en una oficina. ¿Cuánto tiempo le va a dedicar y qué valor puede aportar versus lo que a lo mejor un algoritmo automático puede hacer? Gracias, José Antonio, por la pregunta. Muy buena. Mira, y aquí un comentario de Carlos Alberto Londoño Molner que dice: en las empresas se podrán tener las mejores herramientas tecnológicas en inteligencia artificial, sin embargo, mientras las bases de datos estén desactualizadas y corruptas, incluso hasta desinterés en actualizarlas, los análisis conclusivos serán errados. Que eso ya hemos tocado el tema de la importancia de la base de datos. Sí, pero sí, quizás le comentaría a Carlos un toque ahí, ¿no? Y es, a lo mejor como uno viene de la época en la que no había ni siquiera datos, uno no se puede ni quejar de la calidad porque es que no había ni siquiera datos.
uno aprende, es decir, si del cielo caen limones, aprende a hacer limonada. Entonces, sí hay procesos, mientras más digital la institución sea, obviamente va a ser más fácil lo que estoy planteando, pero cuando tienes procesos digitales en canales, en pagos, en solicitudes, tienes una cantidad de información que ya de por sí está llegando bastante bien. Yo no creo que ese debe ser un stopper para comenzar. Por eso es que siempre tienes que monitorear esa calidad y tienes que tener gente dedicada a temas de calidad. Pero yo creo que el momento de utilizar los datos está aquí porque las herramientas digitales están al orden del día. El que no los utilice, en mi opinión, sale de mercado muy pronto. Y entonces otra pregunta, Antonio Díaz dice, ¿podemos considerar que a pesar de las nuevas tecnologías, los defraudadores siempre estarán un paso adelante? Muy buen comentario, Antonio. Uno quisiera pensar que no. Yo siempre siento que estoy 3 pasos atrás y si logro estar 2 pasos atrás nada más, me siento satisfecho. Ellos son los que en buena parte tienen la iniciativa, ¿sí? Y uno está a veces en la parte reactiva. Probablemente la única forma en uno no estar tan atrás es que los elementos de seguridad e inteligencia de los estados funcionen un poco, porque esto no son 2 personas que se sientan un día a hacer un fraude. Aquí hay crimen organizado con un nivel de sofisticación importante. Nosotros en investigaciones que hemos hecho, hemos visto sitios donde hay 30, 40, 50 celulares en una misma casa. Eso no es normal, obviamente, y eso es algo que probablemente los elementos de seguridad de los distintos gobiernos pudieran ayudar, pero yo creo que por ahora seguimos estando algunos pasos atrás y lo que hay que tratar de hacer es cerrar la brecha lo mejor posible. Y después aquí Mary Betancourt dice, hablaste de la calidad del dato. ¿Por dónde empezar? Hoy día las empresas automatizan procesos con robots y muchas veces el dato no está correcto, completo, etc. Sí. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor en un ámbito de fraude, si uno se va, por ejemplo, a los fraudes transaccionales, si uno piensa en el mundo de tarjetas de débito, crédito o los pagos, digamos, a través de las aplicaciones móviles o aplicaciones web, yo les diría que ahí hay suficiente información con lo cual hacer y tener muy buenos resultados. Evidentemente hay otros procesos de fraude, es una taxonomía gigantesca, una institución financiera, y si uno piensa, por ejemplo, el amigo de Allianz, por ejemplo, que es un mundo del mundo de seguro, pues no la tiene a lo mejor tan fácil porque esa data no llega digitalmente, vamos a decir, lo más pura posible. Pero si yo te diría que por dónde empezar, empezar por los sitios donde la data existe, razonablemente existe, no descuidar que tienes que tener garantes del proceso de datos, pero cuidar sobre todo el caso de negocio. En muchas organizaciones se comienza en procesos multimillonarios de inversión en temas de datos y datos y datos, y al final nadie sabe para qué va a utilizarse eso. Y a los 2, 3 años, alguien pasa la cuenta y dice, un segundo, me gasté toda esta cantidad de dinero en estos datos y no veo el caso de uso, no veo la mejora en el retorno, no veo la mejora en los ingresos. Entonces, tiene que tener siempre un caso de negocio, un caso práctico importante para resolver. Una pregunta mía, el caso, cuando uno habla de datos con respecto a lo que es el área de negocio, ¿es diferente que los datos en el área de antifraude? Depende en qué área de negocio. Por ejemplo, si tú piensas en un área de negocio a nivel de la parte de crédito, todas las solicitudes que tú tienes de tarjetas de crédito, de créditos hipotecarios, de crédito de vehículos, de créditos al consumo, vienen con una cantidad de datos importantes y que sin duda hay capacidad para validarlos con entes externos y hacer referencia cruzada para ver qué hay ahí. Si ves el ámbito de negocio desde el lado del fondeo, es decir, desde el lado de los pasivos y los depósitos, lo mismo. Tú sabes muchas veces quién es la persona, dónde vive, cuánto gana, cuáles son sus patrones de consumo, sus patrones de ahorro. Entonces, la verdad que hay maneras siempre con lo que existe de plantearse casos de negocio válidos. Si te trasladas a procesos de cobranza, lo mismo. Ya tú sabes más o menos si la gente responde, si no responde, cómo etiquetar a un cliente tuyo como olvidadizo para no llamarlo con cobranza cuando a lo mejor lo que requiere es un pequeño recordatorio vía SMS.
Y fíjense que lo que estamos hablando no es algo muy sofisticado ni es algo que cambió con ChatGPT. Estamos hablando cosas que han estado prometidas durante los pasados, qué sé yo, 10, 15 años, pero es que ahora con la cantidad de traza digital, con el poder de cómputo que hay, con los algoritmos, con la nube, es momento de llevar al juego las cosas que en teoría hablábamos hace 10, 15 años. Bueno, y nuestra última pregunta de Raúl Meléndez, que dice, ¿cómo hacer que los gobiernos se involucren y garanticen la seguridad de nuestros datos, sabiendo que esta filtración viene de las principales entidades del Estado, más aún con la crisis política que vivimos en América Latina? Bueno, evidentemente eso es complicado, eso es un tema ya institucional, no es un tema técnico, ¿no? Yo creo que en la medida en la cual los agentes económicos presionan a los entes políticos para que pongan seriedad en los temas, eso ayuda mucho. Yo no necesariamente pensaría que siempre provienen de las principales entidades del Estado. Por ejemplo, los patrones nuestros como consumidores de cómo transamos, a veces que eso ni siquiera está en manos de los estados. Entonces, yo creo que hay un elemento estructural a nivel de los agentes económicos y su balance de poder con los elementos de la política. Pero también entonces del lado nuestro tenemos que estar prestos a hacer lo mejor posible con lo que ya está disponible. Recuerden algo, muchas veces la información que utilizan estos individuos para hacer los fraudes proviene de nosotros mismos. Proviene de una llamada donde la gente le mienten, donde con información pública te mienten y uno cae. Entonces, yo creo que hay que comenzar también por asumir la propia responsabilidad que cada uno de nosotros como consumidores tiene en el resguardo de su propia información. ¿Cuántas veces hemos agarrado un celular, hemos puesto y hemos permitido aplicaciones que no conocemos, le hemos dado permisos que no deben tener, por ejemplo? Uno no sabe qué información está dando ahí. Y sin hablar todo lo que a veces algunos de nosotros colocamos en las redes sociales a nivel de los distintos elementos que hay. Entonces, yo creo que nosotros somos también una fuente importante de filtración de información, aunque no parezca. Bueno, Edgar, muchísimas gracias por compartirnos. La verdad que fue una clase magistral fabulosa y te agradecemos muchísimo tu tiempo. Gracias a ustedes y a la audiencia por las preguntas. Que tengan un buen día. Bueno, creo que es justo decir que estas 3 sesiones han pasado volando. Tuvimos líderes regionales, expertos de ciberseguridad en la prevención de fraude, que nos compartieron sus experiencias y nos ampliaron la visión sobre lo que deben hacer en sus instituciones para estar al paso por delante de los defraudadores y ofrecer las mejores soluciones y experiencias a sus clientes. Agradecemos de corazón a todos nuestros oradores por sus contribuciones a lo que fue una mañana increíble y sin ellos eso no sería posible. También nos gustaría darle las gracias a ustedes como miembros de nuestra comunidad por asistir. La verdad que otra vez de corazón esperamos que esto haya sido un programa muy beneficioso y les ayude a potenciar sus carreras profesionales. La verdad que muy agradecidos de su participación y de todas sus preguntas. La verdad que estuvieron fabulosas. Y por supuesto un agradecimiento nuevamente a UVT, nuestro socio, por apoyar este evento. Y lo que muchos se deben estar preguntando, ¿qué sigue en FATV? La conversación sobre ciberseguridad y prevención de fraude continúa el 14 de diciembre en el programa Inside Access, Innovación Extrema y Riesgo Constante, tendencia de fraude financiero para el 2024. Así que se pueden registrarse en el enlace que hemos compartido a través del chat o a través del código QR que aparecerá en la imagen que hemos compartido. Esperamos verlos de nuestro programa próximo de FATV. Nos vemos pronto. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y el apoyo por parte de todo el equipo de FinTech Américas.